vimos que hay varias herramientas para poder obtener el tiempo estándar, y la primerita era observación directa y uso de cronómetro. Dentro de esta herramienta, utilizando el cronómetro, hay 3 maneras de evaluar la actuación del trabajador. Vimos lo que era el factor de velocidad, Francisco y Westinghouse. Sí, vimos esas 3, que fue lo que vimos o terminamos en la práctica 4. Ahorita todo mundo tiene 3 tiempos normales o básicos, ¿sí? El de factor de velocidad, Francisco y Westinghouse. A pesar de todo lo que hemos visto, todavía hay factores que hasta el momento no se han evaluado, no se han considerado y que afectan al rendimiento del trabajador, y que si nosotros queremos establecer un tiempo justo para él, pues hay que tomarlos en cuenta y de alguna manera, sí, compensarlos, ¿sí? Estos son los famosos suplementos. Esos suplementos son pequeñas adiciones de tiempo que se van a agregar al tiempo normal del trabajador para obtener el verdadero tiempo estándar o tiempo tipo. ¿Sí? Entonces vamos a ver el día de hoy los suplementos y con eso vamos a obtener el tiempo estándar. Entonces vamos a ver el objetivo de esta práctica. Práctica 5, suplementos y tiempo estándar. Objetivo: conocer y manejar los elementos que intervienen en la determinación del tiempo estándar. ¿Cuáles elementos? Los suplementos. Específicamente los suplementos por descanso, constantes y variables, que afectan a las actividades que se realizan durante un proceso de producción que por sus características particulares pudieran afectar la integridad física o psicológica del operario con la finalidad de incrementar la productividad, privilegiando la salud del factor humano. A ver, permítame, que ya me están avisando que está el que faltaba de trabajo para calcular el verdadero tiempo de dichas tareas. Esos son los suplementos, ¿sale? Vamos a obtener hoy, les decía, el tiempo estándar. Y aquí vemos la definición. Tiempo estándar, pues lo abreviamos como TE, tiempo estándar. Es el tiempo requerido para que un operario de tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo normal, lleve a cabo la operación. ¿Sí? La fórmula para obtener el tiempo estándar, ¿sí?, es la que se muestra a continuación, y el tiempo estándar es igual al tiempo normal por 1 más los suplementos. Al agregarle esta unidad, 1 más los suplementos, quiere decir que el porcentaje, los suplementos, la tabla que vamos a ver está en porcentajes. Entonces, el porcentaje que nosotros determinemos de suplemento al agregarle la unidad, quiere decir que se lo vamos a adicionar, se lo vamos a agregar al tiempo normal, y por lo cual se va a convertir en nuestro tiempo estándar. ¿Sale? Ahora, factores relacionados con los suplementos. ¿A qué se refieren estos factores? No hay una tabla universal, única, que abarque todas las actividades que hay en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay aspectos o factores que de alguna manera influyen en que haya tablas de diferentes actividades. ¿Sí? Uno de esos factores es el individuo. Ahora sí que como individuo, ¿sí?, todos de alguna manera, ¿sí?, nos comportamos de diferente forma, ¿sale? Y principalmente una es el género, el sexo, ¿sí? Ahora sí que no va a ser lo mismo compensar en algunos suplementos a un hombre que a una mujer. Hay cuestiones biológicas, hay cuestiones ergonómicas, que por lo cual el porcentaje debe ser diferente. Entonces, hay factores relacionados con el individuo, principalmente el género, que de alguna manera influyen a que no haya una sola tabla. Otro factor es la naturaleza del trabajo, igual, ¿sí?, en cuanto a las condiciones del medio ambiente, ¿sí? Yo darle una compensación a un trabajador, por ejemplo, ustedes que están en su casa, tranquilos, en un lugar más o menos acondicionado, entonces están cómodamente recibiendo la clase. Entonces, por cuestiones ambientales, a lo mejor yo les doy un porcentaje de ajuste, un ajuste pequeño. Pero en cambio ahora un trabajador que está en un alto horno, que está expuesto a altas temperaturas, calor, pues debido a eso tiene que estar ingiriendo constantemente líquidos, ¿sí? Porque se deshidrata. Y al estar tomando constantemente líquidos, ¿qué pasa? Pues tiene que ir constantemente al baño. Entonces, por lo tanto, le tengo que dar un porcentaje mayor de ajuste al que está en el alto horno y a ustedes un mínimo porcentaje de ajuste. Entonces, la naturaleza de trabajo hace que existan diferentes tablas de suplementos. Y por último, ¿sí?,
el medio ambiente, que es lo que acabamos bueno, el ejemplo que les acabo de poner. ¿Cuál es el medio ambiente donde se desarrolla la actividad? Pues básicamente son la humedad, la temperatura, la ventilación, el ruido, vapores, gases, humedad. Todos esos de alguna manera afectan. Entonces, por eso tiene que haber tablas diferentes, ¿sí? Ahora sí que esos son los factores que de alguna manera originan que no exista una tabla universal de suplementos. Entonces, en el caso de ustedes vayan a hacer un estudio de tiempos en alguna industria, pues tienen que buscar la tabla que de alguna manera se asemeje a la actividad que están ustedes observando. En este caso, para el día de hoy, nosotros vamos a utilizar la tabla que está en Polilibros, que viene del OIT, que es para actividades fabriles moderadas. Su ensamble es una actividad moderada, entonces es la que vamos a utilizar. Pero ya en la vida real, ¿sí? Ustedes tienen que buscar la tabla de acuerdo a la actividad que van a cronometrar, ¿sale? Y para esto, pues ahora sí que tienen que buscar en la literatura. Ahora bien, hay empresas que ya tienen años, que llevan años en hacer estudios de tiempos en sus actividades. Entonces hay empresas en las cuales ya generaron ellos sus propias tablas de suplementos. Si ustedes llegan a trabajar en una de esas plantas, pues ya no tienen que andar buscando, sino que ya van a utilizar las que están ahí en la empresa. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a ver los suplementos más comunes que se utilizan en los estudios de tiempos y movimientos. Los básicos son los primeritos, que son los suplementos por descanso. Y esos suplementos por descanso es el margen de tiempo que se añade al tiempo normal para dar al trabajador la posibilidad de reponerse de los efectos fisiológicos y psicológicos causados por la ejecución de determinado trabajo en determinadas condiciones y para que puedan atender a sus necesidades personales. Estos se dividen en dos componentes o en dos grandes grupos. Uno se denominan suplementos fijos o constantes y los otros suplementos variables. Entonces nosotros los que vamos a utilizar en esta práctica el día de hoy son los suplementos por descanso, y si lo vemos aquí dentro de la definición, pues nos dice que se agregan o se añaden directamente al tiempo normal. Entonces nosotros tenemos 3 tiempos normales, entonces vamos a agregarle a esos 3 tiempos normales su suplemento correspondiente para que se convierten en el tiempo estándar, ¿sale? Después los suplementos por contingencia, especiales, adicionales o extras o por razones políticas, los otros 4 suplementos, esos cuando sea necesario se van a agregar, pero no al tiempo normal, sino directamente al tiempo estándar, ya al final, ya que haya obtenido mi tiempo estándar. Entonces si necesito utilizarlos, los voy a utilizar y se los voy a agregar al tiempo estándar. Los suplementos por descanso no, esos son directamente al tiempo normal, ¿sale? Vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. Suplementos por contingencia. Ahora sí que, ¿a qué se refiere? Cuando sucede algo inesperado que no estaba programado y que afecta de alguna manera al trabajador en su eficiencia, en su productividad. Y ya ven que muchas empresas pues evalúan la eficiencia y productividad del trabajador y en algunos casos hasta les dan un dinero extra, un pago de incentivo por su buen comportamiento. Entonces, en ese caso, pues el trabajador, ante una situación por contingencia que se presenta, obviamente va a querer que de alguna manera les ayudemos o les ajustemos su eficiencia debido a ese factor. Un ejemplo es la materia prima, ¿sí? Que en un momento dado el lote que mandó el proveedor, pues trae una característica diferente a la que normalmente llega, pero como urge entregar la producción, pues ¿qué le decimos al operador? ¿Sabes qué? Produce, nomás que ten cuidado, ¿por qué? Porque tiene esta característica el material. Entonces él va a tener que hacer su trabajo de una manera un poco más lenta y se va a ver afectado de su eficiencia. Entonces, pues, obviamente hay que compensarlo. Entonces, de alguna manera tendríamos que darle un suplemento por contingencia, que sería un porcentaje determinado que justifique el tiempo extra que está utilizando, o más bien dicho, no tiempo extra, el tiempo adicional que está utilizando para ejecutar su actividad, ¿sí? Después vienen los suplementos especiales.
¿sí? Y los suplementos especiales, ahí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, dice la limpieza. Normalmente al trabajador se le pide al final de su turno que limpie su área de trabajo, ¿sí? Entregue la herramienta, si es que se le asignó herramienta, materia prima, todo lo que tenga que entregar para dejar el área limpia y ordenada. Entonces pierde cierto tiempo. Al final del turno, ¿sí? Y al inicio del turno, pues también pierde tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que acarrear su herramienta, acondicionar su área, revisar su máquina, la tensión de la banda, niveles de aceite, encenderla, ver que esté trabajando normal. Entonces, quieras o no, pues dependiendo la complejidad de la actividad, como pueden perder desde 5, 10, 15 hasta media hora al inicio y al final del turno. Y ese tiempo, ¿sí? No está contemplado en ningún tiempo normal, que ya de alguna manera lo hayamos justificado, esa pérdida de tiempo no está. Entonces, si yo quiero calcular su eficiencia, pues le voy a dar en la torre. ¿Por qué? Porque si él pierde, les decía, pónganle 15 minutos al inicio y 15 minutos al final, pierde media hora. Entonces, si yo quiero considerar todo su turno para calcular la eficiencia, yo tendría que, a mi tiempo estándar de esa actividad, ¿sí? Agregarle un pequeño porcentaje, que serán los suplementos especiales, que represente esa media hora que está perdiendo de producción, para que no se vea afectado en su eficiencia. O la otra es dejarlo fuera. ¿A qué me refiero? Que en lugar de calcular, ¿sí?, la eficiencia a 9 horas, que es su turno normal, pues la calculo a 8 horas y media. Y ya no es necesario agregarle ningún suplemento especial a mi tiempo estándar. Entonces lo podemos manejar de las dos maneras, ¿sale? El que sigue, suplementos adicionales o extras. Aquí traemos como ejemplos un montacargas o grúa manual, ¿sí?, o auxiliar que utiliza el trabajador. Entonces, en este caso, imagínense que él, cuando cambia de un producto a otro, requiere, pues, quitar, desmontar la herramienta y montar la nueva herramienta. Entonces, a lo mejor el troquel pesa, no sé, 20 kilos. Para un hombre, pues sí lo puede cargar, pero para evitar accidentes y actos inseguros en su trabajo, pues le damos un montacargas manual para que él desmonte la herramienta y monte la que sigue, ¿no? Y de alguna manera, pues lo hace más rápido. Sí, pero como se descompone, pues ¿qué pasa? Ahora va a tener que desmontarlo manual y montar el otro manual. Entonces, si con el montacargas a lo mejor se tardaba 10 minutos en hacer todo el cambio, pues a lo mejor ahora se tarda 20 o media hora. ¿Por qué? Porque todo lo está haciendo manual. Entonces, ese suplemento es adicional o extra. Igual yo tengo que darle un pequeño porcentaje representativo del tiempo adicional que está empleando por el cambio de herramienta. ¿Sale? Y por último tenemos los suplementos por razones de política de la empresa, que no debería existir. Ya ve que aquí en México no somos nada políticos, pues no tenemos tantos partidos, ¿sí? Pero existe. ¿Y a qué me refiero con este suplemento? Hay empresas en las cuales, sí, el sindicato es fuerte, ¿sí? Y si nosotros hacemos un análisis, un estudio para obtener un tiempo estándar de una actividad y lo queremos ya implementar, sí, aplicar en piso, pues tiene que estar autorizado por un lado por la empresa y por otro lado por el sindicato. Sí, tiene que estar autorizado por ambas partes. ¿Y qué pasa? Que hay que entrar a negociación. Ellos me van a cuestionar de que cuántos ciclos cronometré y por qué tan poquitos o por qué muchos, lo que sea. O sea, siempre van a poner peros. Entonces, normalmente, incluso el ejemplo que les digo es Volkswagen. Volkswagen de México, sus tiempos estándar de sus líneas de ensamble, normalmente ellos los sacan por MTM. Entonces, ahí el sindicato es tan fuerte ahí en Volkswagen que la empresa tiene que entregarle un juego de todo el estudio análisis al sindicato, y el sindicato a su vez, ¿sí?, lo envía a su buffet. O sea, tiene un buffet de ingenieros industriales que le analizan, ¿sí?, y le dicen cómo está el estudio, ¿sí? Y al final de cuentas todos hay que negociar. Y normalmente este porcentaje oscila entre 1% a 3% máximo. Entonces ahí tenemos que negociar, ya sabes qué, para que me lo firmes, me lo autorices. ¿Pues qué te parece? Te doy un 1% o 2% adicional, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, pues ya me lo firma y ya lo puedo implementar o bajar. En cambio, si ustedes llegan a una empresa donde no existe el sindicato o el sindicato no se mete en eso, pues no hay problema. Lo que ustedes establezcan como tiempo estándar, eso se va a aplicar, ¿sale? Por eso les digo, estos 4 últimos suplementos, pues va a depender de la situación que se presente dentro de la planta, cómo se pueden utilizar o
no se pueden utilizar. Si los llegan a utilizar, pues simplemente va a ser al final del estudio, ya sobre el tiempo estándar, pero los suplementos por descanso no, esos van directamente al tiempo normal. Y es lo que nos compete el día de hoy. Hoy vamos a ver los suplementos por descanso que los vamos a agregar directamente al tiempo normal. ¿Alguna duda al momento, jóvenes? Yo, profe. ¿No? Ok. Yo. Entonces vamos. Sí. Por ejemplo, los mantenimientos, Realmente en la industria lo que son el mantenimiento, más que nada preventivo. El mantenimiento preventivo es que ya está programado, ¿sí? Entonces producción dice, ¿sabes qué? Hoy jueves, no, ahorita no, gracias. Hoy jueves, la prensa 10 va a entrar a las 12 del día mantenimiento. Yo puedo utilizarla o producirla toda la mañana, pero a mediodía tengo que entregarla para su mantenimiento preventivo porque está programado. Entonces yo corto la programación a partir de las 12. Entonces yo la eficiencia la voy a calcular, por ejemplo, de las 6 de la mañana a las 12. Y en función a eso evalúo al operador con su tiempo estándar normal. Porque después la máquina se la entrego a mantenimiento y él se hace cargo. Y hasta que después que me la entreguen, pues igual vuelvo a calcular mi tiempo estándar, ¿sí? De acuerdo al tiempo que produjo después de haber sido el mantenimiento preventivo. Cuando es correctivo, pues ahí sí no. Normalmente el correctivo es cuando falla la máquina y entra inmediatamente mantenimiento para su reparación. Entonces ahí en ese momento igual yo tengo que cortar, ¿sí?, el tiempo de producción porque realmente eso ya no le debe de repercutir al trabajador. Y realmente en un mantenimiento correctivo o incluso hasta mantenimiento preventivo, pues exactamente no sabemos cuánto tiempo va a estar parada la máquina. Porque a la mera hora cuando hacen el mantenimiento luego a veces se llevan sorpresas y pensaban entregarla en 2 horas y resulta que se aventaron todo el día. Entonces ahí lo que hacemos es cortar la producción y lo entregamos a mantenimiento y ellos que se hagan bolas y no afecto al trabajador. No sé si te quedó claro. Sí, entonces, si exactamente para una máquina cuando estamos haciendo el análisis de tiempo se metería igual como elemento extraño, ya no afectaría nada el estudio de tiempos, ¿no? Sí, no afectaría nada. Si en un momento dado llega a fallar la máquina a la hora de que yo estoy haciendo un estudio de tiempos, ahí suspendo el estudio. Lo corto y ya mejor lo programo para otro día, porque ya hay una interrupción que no sabemos cuánto tiempo se va a llevar. Sí, ahí sí paro totalmente el estudio. Sí, está bien, profe. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, joven? Tenga un accidente el operador y tenga que recibir atención médica, o sea, simplemente para la operación para recibir atención médica, igual ahí se corta. Si por ejemplo su accidente, supongamos, ¿no?, le cae algo en el pie y por eso es más difícil que camine, pero puede seguir realizando su actividad. Ajá, sí, en ese caso, pues ya sería de común acuerdo con el trabajador, si él quiere seguir trabajando, sí, porque normalmente un trabajador si se llega a lastimar, pues él simplemente fue un accidente de trabajo y se va a su casa para evitar problemas, pero si en un momento dado hay un acuerdo con la empresa, pues entonces la empresa de alguna manera sí tendría que ser de alguna manera justificar su lentitud, porque aunque esté mal del pie y trabaja con las manos, pero de todos modos no está en condiciones para llevar a cabo su operación correctamente. Entonces tendríamos que buscar la manera, ya sea a través de un suplemento especial o simplemente reducirle su jornada de trabajo por la lesión que tiene. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? El tiempo estándar. El tiempo estándar nos sirve para muchas cuestiones dentro de la empresa, ¿sí?, para muchas tomas de decisiones y sobre todo esas tomas de decisiones se pueden traducir en dinero, ¿sí? Si sacamos un buen tiempo estándar vamos a tener bien las cosas, pero si sacamos un mal tiempo estándar, pues nos puede repercutir por algún lado, ¿no?, y tener problemas. Entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer un tiempo estándar. ¿Para qué me sirve un tiempo estándar? Dice pronósticos de producción y ventas, ¿sí? Si yo sé, ¿sí?, en un momento dado cuántas piezas puedo producir por turno, por día, por semana, por mes, pues igual, por año o por años. Entonces me va a servir para sacar mis pronósticos de producción, ¿sí?, y establecer mis pronósticos de ventas.
¿sale? Porque va a estar en función a qué, a mi capacidad. Los precios de venta, acuérdense de que en el precio de venta entran varios factores, ¿sí? Para su análisis y su cálculo, y uno de ellos es la mano de obra directa, y la mano de obra directa se saca del tiempo estándar. Yo le voy a asignar a mi pieza que produzco, ¿sí? X centavos o X pesos, porque en función al tiempo estándar es lo que me cuesta de mano de obra directa obtener mi pieza producida. También me sirve para plazos de entrega. Si en un momento yo puedo hacer 100 piezas por día y algún cliente me pide 150 piezas por día, no puedo, ¿sí? Entonces me sirve para qué, para establecer, ¿sí? Plazos de entrega. Sistemas de costo estándar. En la mayoría de las empresas, todo su sistema de producción, sus inventarios, se estiman a costo estándar, y costo estándar es mano de obra directa y materia prima. Entonces ahí entra el tiempo estándar. Planeación de recursos humanos, igual. A ver, permítame que escuché el timbre. ¿Alguien quiere entrar? Porque había uno que tenía, pues no voy a tener 200, 300 kilos de acero en mi almacén, sino una cantidad mínima que me permita la operación. Entonces, de alguna manera, controlo que mis inventarios, ¿sí? Y también me sirve para planear la producción, para saber qué cantidad de productos diariamente tengo que hacer para cubrir los requerimientos de mis clientes, ¿sí? Y todo eso se funciona al tiempo estándar. Por eso es importante que lo hagamos bien, ¿sale? Entonces ahora entramos, les decía, la tabla que vamos a ver, los suplementos por descanso que vamos a ver el día de hoy, está esta foto que yo puse aquí, es de Polilibros, y también la van a encontrar en el OIT si tiene el libro, ¿sí? Y es para actividades fabriles moderadas. Y aquí vimos que los suplementos, ¿sí? Por descanso se dividen en dos, constantes y variables. En el caso de los suplementos constantes, únicamente tenemos dos. Uno que serían suplementos por necesidades personales y otros suplementos por fatiga básica. Las de necesidades personales, pues hay que darle una pequeña compensación al trabajador porque tiene que abandonar su área de trabajo para tomar algún líquido o ir simplemente al baño. Entonces, igual, en este tipo de suplemento, pues afecta el género. Al hombre se le da un 5% de ajuste y a la mujer se le da 7%. En el caso de la fatiga básica, aquí no, para los dos es exactamente igual, 4 y 4. Entonces, realmente por suplementos constantes, al hombre, ¿sí? En total se le van a agregar 9 y a la mujer 11, que sería el total de los dos. Después vienen los suplementos, ¿sí? Variables. Dentro de los suplementos variables, el primerito se llama suplemento por trabajar de pie, ¿sí? Al hombre se le da 2% y a la mujer 4%. A la mujer igual, aquí se le da un mayor porcentaje. ¿Por qué se le da un mayor porcentaje? Bueno, es que normalmente por trabajar mucho tiempo de pie hay un padecimiento que es más típico de las mujeres, pero también al hombre le da, pero no es tan frecuente. Más es en las mujeres, que es la varicis. Por esa razón se le da un mayor porcentaje de compensación a la mujer por estar toda su jornada de pie. Después vienen los suplementos por postura normal y tenemos ligeramente incómoda. Al decir ligeramente incómoda quiere decir que nos inclinamos periódicamente durante la actividad. Incómoda, inclinado, quiere decir que constantemente estamos agachados observando o realizando el ensamble o la fabricación de un producto. Y muy incómoda, la mayor parte del tiempo estamos inclinados o incluso hay actividades en donde se está acostado o echado el trabajador. Por ejemplo, en un taller mecánico, ¿sí? Ahora sí que el mecánico a veces para reparar alguna cosa del vehículo, pues tiene que estar abajo del carro, ¿no? Entonces, en ese caso, si nuestro operador es hombre, se le puede dar valor de 0, 2, 7, o si es mujer, 1, 3 y 7. ¿Sí? Después viene el levantamiento de peso, ¿sí? Este levantamiento de peso, esta tabla, véanla como en rangos. Si mi objeto o fuerza necesaria para vencer es hasta 2.5 kilogramos, yo lo voy a compensar con 0 o con 1, dependiendo del género. Hasta 5 kilos, 1 y 2. Hasta 7.5,
2 y 3, y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, en este suplemento también de alguna manera afecta al género, porque la mujer tiene permitido su máximo peso que puede cargar o debe de cargar es 25 kilos, de acuerdo a la biología y a la medicina, ¿no? Es lo máximo. En cambio, el hombre no. Nosotros podemos cargar hasta 50. Ahora sí que la estructura ósea, ¿sí?, del ser humano, en el caso del hombre, pues podemos cargar más que la mujer, ¿sí? Después tenemos la densidad de luz, después tenemos la calidad de aire, tensión visual, tensión auditiva, tensión mental, monotonía física, ¿sale? Y para cada uno de ellos hay porcentajes que pueden ser iguales o diferentes dependiendo del género, ¿sí? ¿Hay alguna duda de esta tablita, jóvenes? Les digo, simplemente es apegarse a lo que nos dice esa tablita. ¿No? ¿No hay dudas? Perfecto. Entonces, seguimos. Ok. Entonces, aquí está este formato. ¿Sí? Este formato es el que vamos a utilizar. ¿Sí? Y vamos a hacer 3 formatos exactamente iguales. ¿Por qué? Porque tenemos 3 tiempos normales. Tenemos de factor de velocidad, Francisco y Westinghouse. ¿Sale? Entonces, el primerito, ¿sí?, traten ustedes a la hora de hacer su formato, ponerle ahí suplementos para factor de velocidad, que va a ser el primerito. ¿Cuántos elementos? Tal como está definido en nuestro ensamble. Y después tenemos los suplementos constantes. Aquí nada más están las abreviaturas. Necesidades personales. Si es hombre, ¿qué porcentaje le corresponde? Y sería el mismo en cada uno de los elementos. Y la fatiga básica, ¿sí? Si es hombre o mujer, su porcentaje, y se repite para todos, porque estos son suplementos constantes. En el caso de los suplementos variables, aquí sí, puede ser que todo el ciclo, todos los elementos puedan tener el mismo valor, o entre un elemento y otro pueda ser que el valor sea diferente. Eso va a depender de su análisis que ustedes hagan de su ensamble, ¿sale? Y tenemos lo que es trabajar de pie, postura normal. Aquí sí corríjanlo en su formato cuando lo hagan. Este es LP, no IP. LP, que es levantamiento de peso, intensidad de luz, calidad de aire, tensión visual, tensión auditiva, tensión mental, monotonía mental y monotonía física, que es lo que vimos en la tabla anterior, ¿sí? Y para cada elemento tenemos que hacer su sumatoria y anotarla, ¿sí? Para cada elemento su sumatoria y anotarla. Acuérdense, son porcentajes. Entonces, este porcentaje aquí, este sería el suplemento para el elemento 1, el suplemento para el elemento 2, suplemento para el elemento 3 y así sucesivamente, ¿sale? Como, acuérdense, en el tiempo normal con factor de velocidad, lo único que analizamos del trabajador fue su habilidad, nada más. Entonces, todas estas columnas tienen que tener valor porque es la técnica más austera, ¿sí? Porque nada más evaluamos o calificamos una sola cosa, ¿sí? Entonces, aquí todas tienen que estar con valores. Así hayan escogido ustedes el 0 es un valor, ¿sí? Entonces, tiene que estar completamente llena y hacer su sumatoria. Después, van a hacer otra tablita exactamente igual y olvídense del factor de velocidad. Ahora vamos a agarrar el tiempo normal con Francisco. Y si se acuerdan, en Francisco evaluamos que la habilidad, igual que el factor de velocidad, ¿sí? Y además el factor de dificultad. Y hay algunas cosas que ya fueron evaluadas en su momento, que aquí las vuelven a considerar dentro de los suplementos. Entonces, esas cosas, ¿sí?, no hay que volverlas a evaluar, porque si no, corremos el riesgo de meter un pequeño error al estudio, ¿sale? ¿Cuáles son las cosas que no deben de tener valor, que no debemos de evaluar, ¿sí? Acuérdense que en el factor de dificultad de Francisco hay una categoría que es levantamiento de peso, ¿sí?, o fuerza a vencer, ¿sí?, que es el peso. Sí, aquí tiene levantamiento de peso. Entonces, esta columna, ¿sí?, sombréenla con algún color, ¿sí?, o déjenla en blanco, pero no va a llevar ningún valor, ni 0 siquiera, porque el 0 es un valor, ¿sale? Esa no tiene que estar valorada. Y tensión visual, porque acuérdense, en factor de dificultad vimos coordinación ojo-mano, y aquí la tensión visual está relacionado con eso. Entonces, estas dos columnas para Francisco no tienen que llevar valor.
sombréelas, sí, por favor, con algún color, sí, porque no se van a valorar. Y otra vez vuelven a hacer sus sumas, ¿sí? Y comparando esta tablita con la de factor de velocidad, puede ser que sean iguales o diferentes. ¿Por qué pueden ser iguales? Porque a lo mejor en la primera, que es el factor de velocidad, en cuanto al levantamiento de peso y tensión visual, a lo mejor el valor que ustedes asignaron fue 0. Y ahora, pues no lo van a poner. Entonces, al final la sumatoria no se ve afectada, va a ser el mismo valor. Entonces, puede ser que las dos tablas al final sean lo mismo o no. Puede ser que sí sean diferentes valores, ¿sí? Y no quiere decir si están bien o están mal, no. Simplemente es resultado del análisis que ustedes hicieron en su ensamble. Entonces, hoy no vamos a cronometrar, ya los tiempos los traen. Simplemente, si ustedes creen necesario, vuelvan a armar su pieza para que analicen qué suplementos sí y qué suplementos no. O si tienen la posibilidad o ya lo hicieron, pues filmen un ciclo de armado, ¿sí? Una vez que hayan armado su pieza, fírmenlo. Y eso lo pueden repetir cuantas veces sea necesario y hacer el análisis para escoger sus suplementos. ¿Sale? Después van a hacer otra tablita exactamente igual, pero ahora ¿para qué? Para el factor de nivelación o Westinghouse. Y ahí igual, acuérdense que ahí evaluamos, ¿sí?, del trabajador 4 variables, que era habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia. Entonces, en condiciones son las condiciones del medio ambiente que afectan el rendimiento del trabajador. Eso ya lo evaluamos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a quitar? Va a ser, ¿sí?, intensidad de luz, calidad de aire y tensión auditiva. Van a ser tres columnas que van a sombrear, que no van a valorar, ¿sí? Y vuelven a hacer su sumatoria. Puede ser que las 3 tablas les dé valores diferentes, o 2 sean iguales y una diferente, ¿sí? O las 3 sean iguales, ¿sale? Entonces, todo va a depender de qué, de su análisis. ¿Alguna duda hasta aquí de estas tablitas? Sí, ¿me podría repetir cuáles son las que vamos a quitar, por favor? Gracias. Voy. Es que tomé agüita porque sí, ya se me resecó la garganta. Ok. Sí, no se preocupe. Para factor de velocidad, todo se evalúa. Para Francisco, vamos a dejar de evaluar LP, que es levantamiento de peso, y TB, tensión visual. Ok. ¿Sí? Para Francisco. Para Westinghouse va a ser intensidad de luz, calidad de aire y tensión auditiva. Sí, muchas gracias. ¿Sí? No, ¿de qué? Sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Ok. Entonces seguimos. La práctica no es difícil, es sencilla. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar este formatote. Aquí es donde vamos a vaciar toda la información que tenemos. ¿Sí? Aquí elementos tal como definieron su pieza, ¿sale? Tiempo medio observado, el tiempo normal de factor de velocidad, el tiempo normal de Francisco y el tiempo normal de factor de nivelación. Estas 4 columnas ya las tienen, fue el resultado de su práctica 4. Ya los que me entregaron su reporte hasta ayer, hasta las 8:30, 9 de la noche, revisé todo lo que tenía en mi correo y todavía quedaban pendientes algunos. Entonces al ratito, en cuanto tenga tiempo, reviso los que me faltan, pero ya algunos o la mayoría ya tiene su calificación, ya saben en dónde se equivocaron, ¿sí? O si no se equivocaron. Si no se equivocaron, quiere decir que sus datos que tienen en la práctica 4, tal cual, cópienlos, los van a copiar aquí. Van a traerse los mismos datos, tiempo medio observado y los 3 tiempos normales. Si hubo alguno que se equivocó en alguna operación o algo que yo le detecté y le avisé, corríjanlos, obtenga sus datos ya corregidos y eso se los jala para acá, ¿sí? Los vuelve a copiar aquí, ¿sale? Eso ya lo tenemos. Ahora, de la tabla anterior, aquí vamos a tener 3 tablas, ¿sí? Entonces, vamos a tener 3 suplementos. Entonces, aquí los vamos a anotar. Suplemento del elemento 1 con factor de velocidad, elemento 2, 3, 4, 5. Los suplementos de Francisco para cada uno de los elementos y los suplementos de factor de nivelación para cada uno de los elementos. ¿Sale? Y aquí sí les recomiendo la fórmula para calcular el tiempo estándar que me dice, el tiempo estándar es igual al tiempo normal por 1 más los suplementos. Entonces aquí de preferencia para que no se equivoquen ya agreguen en la unidad. Por ejemplo aquí
para factor de velocidad. La sumatoria me dio 15, por ejemplo, 15%. Ah, bueno. Entonces aquí voy a anotar que 1.15, de una vez le agrego la unidad para que no se me olvide, y simplemente multiplico que el tiempo normal de factor de velocidad por el suplemento de factor de velocidad, ya que tiene el 1, ¿sí? Y me va a dar el tiempo estándar de factor de velocidad. Después multiplico el tiempo normal de Francisco por el suplemento de Francisco ya con la unidad y me va a dar el tiempo estándar de Francisco. Y por último, el tiempo normal de factor de nivelación por el suplemento de factor de nivelación que ya tiene la unidad y me va a dar el tiempo estándar del factor de nivelación. Para cada uno de los elementos y ya tengo los 3 tiempos estándar con las 3 técnicas que hemos visto hasta el momento. ¿Alguna duda de lo que tienen que hacer, jóvenes? No, profe. La práctica del reporte que me tienen que enviar en cuanto lo tengan. ¿Sale? Portada, ya saben, ¿sí? La información que requiero junto con su foto. Sale objetivo. Objetivo, el que vi que en qué consiste su reporte, ¿qué fue lo que hicieron? Sí, esa es introducción. Nada de teoría, no debe de faltar. Foto de la pieza, foto de la estación de trabajo y método de examen. Y atrasito de eso, 1. Para esta práctica se van a considerar los tiempos obtenidos en la práctica número 4, el tiempo medio observado y los 3 tiempos normales que ya tenemos, que fue lo que les comenté. 2. Se analizarán los suplementos necesarios para el ensamble de la pieza de acuerdo a las 3 técnicas utilizadas, que son las 3 tablitas que van a hacer. ¿Vale? 3. Finalmente se obtendrán los tiempos estándar para estas técnicas, que es el formatito que acabamos de ver, el grandotote, ¿sí? Y por último, continuar con la tabla comparativa de tiempos que me entregaron o me enviaron en el reporte de la práctica 4. ¿Se acuerdan? Que son sus elementos con sus tiempo medio observado, tiempo normal de factor velocidad, Francisco y Westinghouse, ¿sí? Son 4 columnas. Con su sumatoria, con sus totales abajo, no se les olvide, porque algunos sí no me pusieron las sumatorias. ¿Sale? No se les olvide. Y ahora, ¿qué va a pasar? Ese mismo formato lo van a hacer crecer, le van a agregar 3 columnas más. ¿Cuáles? Tiempo estándar con factor de velocidad, tiempo estándar con Francisco y tiempo estándar con factor de nivelación. ¿Sale? Igual, ahí para ir viendo cómo han ido cambiando los tiempos de acuerdo a todo lo que hemos visto. ¿Alguna duda del contenido del reporte? Okay. No, profesor. Ok, entonces si no hay dudas, K4 va a venir en todas las prácticas y nada más ahí eran 4 columnas, que era el tiempo medio observado y los 3 tiempos normales. Ahora les vamos a agregar a esa tabla 3 columnas más que vamos a meter ahí los tiempos estándar que vamos a obtener en esta práctica. Ok, ya, muchas gracias, sí, ya me queda claro. Ok, sale. Entonces voy a dejar